este mes de noviembre y ahorita en diciembre hemos estado con nuestra serie llamada Dunamis, el poder sobrenatural de Dios. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, liberándonos, llenándonos, capacitándonos, transformándonos. Y podemos ver cómo su obra en nosotros es hacernos nuevos. Y hoy quiero traerles este tema que a mí me impactó en mi corazón y cambió mi vida, de verdad. Desde hace tiempo, creo que a principios de noviembre, que estábamos planificando esta serie y yo llamé a mi hermano, el pastor Eduardo. Yo estaba allá en Guatemala y él me dijo: mira, tuve una experiencia, me dijo, en la que Dios me habló, me dijo, y me dio el tema que tenemos que estar hablando en noviembre y diciembre. Y desde ahí ya habíamos decidido que este tema me iba a tocar a mí. Y así como hemos visto toda la obra completa del Espíritu Santo, ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos llena de poder para ser testigos. Por eso yo le puse por nombre a este mensaje: a todas las naciones. Y si ustedes ven ahí arribita, eso significa lo que dice: a todas las naciones. Somos testigos de un rey. Para avanzar, quiero contarles esto. El Espíritu Santo nos hace una nueva creación. Así como mirábamos el domingo pasado que el Espíritu Santo crea una nueva persona en nosotros. Esa es la obra completa del Espíritu Santo en nosotros. Pero al ser hechos nuevos, al nacer a una nueva vida, tenemos que vivir de una manera diferente, porque esta nueva vida no se puede vivir más por lo natural. Y la manera más fácil que nosotros tenemos de entender esta nueva vida, que se vive por medio de lo sobrenatural de Dios, es por medio de nuestros sentidos. Tenemos que aprender, ahora que hemos sido llenos, libres, capacitados y transformados por el Espíritu Santo, tenemos que aprender a despertar y a acelerar estos nuevos sentidos espirituales que tenemos en esta vida nueva. Pero ese no es tanto nuestro trabajo. Ese es más el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Desde que nacemos de nuevo, Él nos capacita, Él nos llena, Él nos empodera. Pero entonces, si ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Para qué tenemos una nueva vida? ¿Para qué vivimos ahora? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida ahora que hemos nacido de nuevo? Y yo me hacía esta pregunta y me la respondí yo mismo y dije: qué fácil, y hasta aquí lo puse. La respuesta a esta pregunta es demasiado sencilla, puse. Para lo que vivimos ahora es para ser testigos. Testigos de lo que Cristo hizo. Pero hay algo más importante todavía. Más que ser testigos de lo que Cristo hizo, tenemos que ser testigos de lo que Él es. Del Rey que viene por nosotros. Y yo quiero hoy empaparlos a ustedes de esa verdad. Pero primero tenemos que entender una cosa. ¿Qué es? Si tenemos que ser testigos, ¿qué es entonces un testigo? Y yo traje una definición aquí bien básica, ¿verdad? Dice que en el sentido más profundo de ser testigos, además de ser una persona que ha visto, ha escuchado y ha experimentado un evento, tiene como resultado de eso, tiene la capacidad de dar un testimonio. Si ustedes buscan en Google qué es ser un testigo, dice aquel que testifica. Es una mala definición. Por eso yo traje esta y dice: en el sentido más profundo, ser testigo no se limita a observar,
sino que también abarca la responsabilidad de transmitir una verdad con integridad, incluso cuando hacerlo implique riesgos o desafíos. Entonces, el anhelo del Espíritu Santo para nosotros es llenarnos de poder para poder ser testigos. Es llenarnos de la capacidad de transmitir una verdad íntegramente. Y eso está en Hechos 1:8. Y se lo voy a leer en esta versión, porque esta versión me gusta mucho. Se las recomiendo. Se llama la traducción contemporánea de la Biblia. Se las leo yo. Dice: pero recibirán poder sobrenatural. Recibirán, en otras palabras, como hemos visto, el dunamis de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos con sus propias vidas, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El trabajo del Espíritu Santo entonces es llenarnos de poder para que podamos cumplir con esta misión de ser testigos. Y si vamos a ser testigos, tenemos que saber cómo serlo bien. Por eso yo les traje algunas características para ser testigos eficaces. Y eso lo vamos a leer rapidito. La primera es que un testigo conoce a quien defiende o lo que defiende. Si alguien va a juicio, nunca escogería como testigo a alguien que no conoce. Nunca. Y cuando eso pasa, más bien las cosas van mal, ¿verdad? Porque si yo conozco a quien defiendo, tengo la capacidad de decir: no, es que yo sé que él no lo hizo, no solo porque yo vi que no lo hizo, sino porque yo sé que no lo haría. Es como que vayamos a juicio y estén acusando a Nelson de robarse un carro. Yo puedo testificar por Nelson porque lo conozco. No solo sé que Nelson no lo hizo, sino que sé que él no lo haría en ningún caso. La mejor estrategia siempre es escoger a alguien que te conoce lo suficiente como para poder dar razón de tus acciones. Es por eso que un testigo necesita conocer a aquel a quien defiende. En segundo lugar, un testigo siempre está dispuesto a sufrir las consecuencias, aún hasta la muerte. En el pasado, en el tiempo del Imperio Romano, cuando alguien era acusado de un delito, tenía derecho a solicitar un juicio delante del César. Y cuando era llevado a juicio, también tenía derecho a escoger testigos. Pero en el caso de que la persona enjuiciada resultara ser culpable, si él escogía a un testigo, el testigo tenía que sufrir las mismas consecuencias que la persona que estaba enjuiciada. Entonces no era un beneficio, era una responsabilidad pesada, fuerte, ser testigo de alguien. Ahora no pasa eso, pero imagínese si a usted, un familiar suyo o un amigo suyo que comete un delito, lo llama a usted a testificar en el juicio y termina siendo que él es culpable y le dan 30 años de cárcel. ¿Aceptaría usted ese resultado para usted también? ¿Estaría dispuesto a vivir esas consecuencias? Un testigo tiene que estar dispuesto a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la persona a quien representa. Y en tercer lugar, y lo más importante, ¿verdad? Un testigo tiene que ser alguien que estuvo presente en el lugar de los hechos. No se puede ser testigo de algo que usted no vio.
No se puede ser testigo de algo que usted no experimentó, que usted no vivió, que usted no estuvo ahí. En primer lugar, y la primera característica para ser un testigo es que tiene que haber estado en el lugar donde sucedieron las cosas. Y ahora que sabemos esto, entonces nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo nos da poder entonces para ser testigos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para tener estas tres características? Pues yo les traje, y en esta parte es donde más me quiero enfocar, estas acciones del Espíritu Santo que nos llenan de poder para poder ser testigos de lo que Cristo hizo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos hace resaltar entre las multitudes. Yo no sé cuántos han tenido una experiencia como esta, pero yo les quiero contar esta experiencia que está en la Biblia. Dice en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Se los voy a leer también en esta versión. Dice: en aquellos días creció el número de los discípulos y hubo quejas de los judíos de habla griega contra los judíos que hablaban arameo, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, dice, los 12 apóstoles convocaron a la comunidad de discípulos y dijeron: no es correcto que nosotros dejemos de priorizar la predicación de la palabra para dedicarnos a repartir comida en las mesas. Mejor busquen a 7 hermanos de entre ustedes que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu, que tengan sabiduría, para que ellos se encarguen de este trabajo. Solo para que sepan, en este tiempo la iglesia acababa de empezar. Los discípulos acababan de ser llenos del Espíritu Santo y Pedro ya había dado sus 2 primeras prédicas, en las que se convirtieron aproximadamente 8,000 hombres, sin contar a las mujeres. Dice que en total, cuando dice este versículo que el número de los discípulos había crecido, eran aproximadamente de 10,000 a 20,000 personas las que estaban reunidas, las que cada día se reunían para hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible entonces que entre 20,000 personas, pongámosle que hayan sido lo más, escogieran a 7? No hay otra explicación. Y por eso mismo ahí mismo dice, ¿cuáles son las características de estos hombres? Que estén llenos del Espíritu, que tengan buen testimonio y que tengan sabiduría. La gente que estaba reunida en ese lugar no solo había escuchado a Pedro predicar, todas esas personas habían sido personas que cuando Jesús estaba vivo también lo siguieron. No eran discípulos, solo eran seguidores de Cristo, pero estuvieron ahí. También conocían a Jesús, estuvieron ahí en el lugar en el que crucificaron a Jesús, sabían lo que había pasado. Entonces dice, y la propuesta le pareció buena idea a todo el grupo, y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un gentil de la región de Antioquía convertido a la religión judía. Los eligieron. El Espíritu Santo dentro de ellos los hizo resaltar entre 20,000 personas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, y gracias a Dios yo le puedo contar este testimonio. Entre tantas personas, en medio de una situación difícil que estábamos pasando como familia, en medio de un tiempo donde no me lo esperaba, con tantos candidatos que habían para ser seleccionados, para ser financiados, para irse a estudiar a Guatemala. Cuando yo pregunté esto, a mí me sorprendió y me hizo llorar.
Cuando yo llegué al seminario y pregunté, ¿y cuántos más hay de Honduras? Solo 2 me dijeron. Y vos acabas de llegar. Pero en la lista habían 85 personas que estaban esperando desde hace 2 años que los escogieran a ellos para poder ir a estudiar al seminario en Guatemala. Y yo solo me reí, y es de esas veces que uno llora pero no sabe si llorar o reírse, ¿verdad? Porque yo dije, y yo en 3 días llegué aquí, dije, me avisaron un miércoles y el sábado ya estaba allá. Eso no lo pude haber hecho yo. Ni siquiera sabía que existía el seminario. El Espíritu Santo nos hace resaltar. Yo no sé si usted tiene una experiencia similar a esa, pero recuérdela, porque el Espíritu Santo también lo escogió a usted de entre millones de personas que hay aquí en Honduras para estar aquí este día. Otra característica o otra manera en la que el Espíritu Santo nos llena de poder es que Él cambia nuestra historia. El Espíritu Santo cambia la manera en la que vivimos antes. El Espíritu Santo cambió la vida de Pablo de tal manera y de una manera tan radical que casi inmediatamente después de ser bautizado en el Espíritu, lo mandó a predicar. Para los que no sepan, Pablo, que se llamaba Saulo, en otro idioma, antes era un perseguidor de la iglesia, que asolaba a la iglesia, dice la Biblia. Porque los judíos no se llevaban con los cristianos, los seguidores de Cristo. Era una lucha de poder entre ellos. Y Pablo era una de las personas que perseguía a los cristianos. Dice la Biblia que arrastraba de igual manera a mujeres y a niños, sacándolos de sus casas para llevarlos presos. Probablemente asesinó a más de uno, a más de un niño, a más de una mujer, a más de un hombre. Tenía entrenamiento militar y era una persona extremadamente celosa de su fe. Pero tuvo una experiencia con Jesús tan íntima que no tuvo que esperar. Dice la palabra en Hechos capítulo 9 versículo 20: muy pronto Saulo ya estaba predicando en las sinagogas después de ser bautizado, y predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban impresionados y decían: ¿no es este el que metía miedo en Jerusalén? Que le metía miedo a los que invocaban el nombre de Jesús. Dice, ¿acaso, se preguntaban ellos, acaso no ha venido para buscar prisioneros cristianos, para llevárselos ante los sacerdotes? Pero dice la Biblia, pero Saulo o Pablo más se empoderaba y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Muchas veces nosotros que estamos aquí en la iglesia pensamos que todo es un proceso y le llamamos a todo proceso. Es un proceso dejar mi pecado, es un proceso dejar las cosas que hacía antes, es un proceso dejar a mis amigos, es un proceso darle la espalda a lo que yo hacía antes. Para Pablo no fue así. Pasó de ser un asesino a ser un predicador en días. Me va a decir usted que no puede dejar de beber en una semana, que no puede dejar de fumar en una semana. Me vas a decir que no puedes dejar tu adicción a la pornografía, a la masturbación. Se puede. Cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y nos llena, Él cambia nuestra historia. Y si cambió la historia de Pablo, ¿por qué no puede cambiar la tuya? Pablo se convirtió en un testigo.
en uno de los mejores testigos. Pero bueno, seguimos. La característica número 3 que el Espíritu Santo nos da para empoderarnos a ser testigos es que nos da el poder para hacer milagros, señales y prodigios. Y a veces, como cristianos, creemos que solo en la tele lo podemos ver, que solo escuchando de misioneros y de evangelistas que andan predicando en el mundo podemos ver este tipo de cosas. Pero hay una cantidad exagerada de evidencias que nos dicen a nosotros que no es así. Y les apunté un montón de versículos que usted puede apuntarlos. Si usted apunta, no se los voy a leer todos porque son muchos, de experiencias en las que personas como los apóstoles, en Hechos 2:43, en Esteban, en Hechos 6, versículo 8, en Pablo, en Hechos 14, versículos del 1 al 3, antes de predicar, antes de siquiera hablar con las personas, llegaban al lugar donde estaban y hacían milagros, sanaban a la gente, liberaban a los endemoniados, sanaban paralíticos, los ciegos volvían a ver, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, y habían señales y prodigios, dice la palabra, magníficos, en las que la gloria de Dios se manifestaba de forma visible a las personas. Y esto pasaba antes de que ellos predicaran. A veces nosotros que estamos aquí queremos hacer la obra y decimos, vámonos, vamos a hacer una actividad en la calle, vamos a ir a un hospital, vamos a ir a un refugio, a un albergue, vamos a ir a un orfanato, y vamos a ir a predicar la palabra, y nos quejamos de que nadie nos escucha. Solo llegan 5 locos. Cuando decimos vamos a ir a una escuela, vamos a predicar, solo llega el mismo grupito de 10, 15 personas que ya es cristiano. ¿A qué vamos entonces? ¿De qué sirve que vayamos a las calles, que salgamos, si le vamos a predicar a los mismos que ya están escuchando la palabra en la iglesia? Y aunque suene difícil, y a mí me confrontaba esto, a mí mismo cuando yo estaba escribiendo esto, porque Dios me decía, no sirve. Y a mí me dolió porque yo dije, pero Señor, pero es que es nuestra intención. Y el mundo me dice que la intención es lo que cuenta. Y estoy haciendo algo por lo menos. Salgo a la calle, organizamos eventos, predicamos. No sirve. Lo están haciendo al revés. Quieren que la gente escuche mi palabra y después reciban los milagros. No, me decía. Esa no es la manera en la que lo quiero hacer. Esa no es la manera en la que lo he hecho. Nunca. Desde que empezó la iglesia, el chiste era ir a hacer milagros. Y cuando pasaban los milagros y la gente se asombraba, claro, ver a un paralítico levantarse, ver a alguien que era ciego de nacimiento, ver por primera vez a alguien que era sordo, a un mudo, a un lunático, a alguien que estaba endemoniado y llevaba años así, verlo cambiar de un momento a otro. ¿Cómo no va a abrir eso el corazón de las personas para escuchar la palabra del Señor? El Espíritu Santo nos da entonces poder para hacer milagros, señales y prodigios. Y luego de esto, si viene lo que falta, el Espíritu Santo nos hace hablar con sabiduría y con denuedo la palabra de Dios. Esto se ve reflejado en muchos personajes también. En el primer y en el segundo sermón de Pedro, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, inmediatamente después de esa experiencia, predicó y se convirtieron 3,000 personas. Más adelante, Pedro iba acompañado de otro de los discípulos y sanaron a un paralítico y la multitud salió a ver. Y volvió a predicar Pedro y se convirtieron 5,000 personas. Esteban, antes de morir,
empezó a predicar en su juicio, en el lugar donde lo estaban juzgando, empezó a predicar. Y dice que los que lo escuchaban con asombro de la sabiduría con la que él hablaba la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría y nos hace hablar con denuedo la palabra del Señor. Pero es nuestro trabajo saberlo, ¿no? El Espíritu Santo no le va a revelar un versículo que usted nunca ha leído. Pero Él nos da sabiduría y poder para hablar la palabra de Dios con facilidad. Y en el último punto, como hablábamos antes de las características que tenemos que tener para poder ser testigos, la más importante de todas era haber estado en ese lugar, ¿verdad? Y nosotros no estuvimos cuando Cristo murió. No estuvimos ahí cuando Cristo resucitó. Pero el Espíritu Santo, en su poder y magnificencia, nos lleva a ser parte de la obra de Cristo. ¿Cómo? No solo es en la revelación de la cruz, de conocer el sacrificio de Cristo. No, y les quiero leer este versículo que Pablo escribió como uno de los testigos más grandes en la historia que encontramos en la Biblia. Y dice en Filipenses 3, versículos del 7 al 11, se los voy a leer en una versión distinta en la PDP. Dice: en esta época yo, dice Pablo, pensaba que todo era muy valioso. Se refería a todo lo que él tenía, a sus logros, a sus posesiones, a su orgullo como hombre. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, dice, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Porque por Cristo lo he abandonado todo. Todo lo que creía haber alcanzado y ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Y en Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy la aprobación, dice, por lo que dice la ley, porque la conocía, sino que Dios me aprueba por la fidelidad de Cristo. Y la aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, dice, y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Pablo se dio cuenta de que para ser un testigo verdadero tenía que sufrir las mismas consecuencias que sufrió Jesús. Pablo se dio cuenta que para ser un testigo poderoso tenía que morir. Y muchas veces predicamos aquí desde el altar que sí hay que morir a nuestros sueños, a nuestro orgullo. Pero hay que estar dispuestos a ser perseguidos, a morir de verdad. Y no es fácil. No les estoy diciendo que no vamos a morir, ¿verdad? Pero hay que estar dispuestos a eso. Porque si usted tiene un sueño y no está dispuesto a morir por ese sueño, no lo tiene. Si usted viene aquí y me dice a mí, fíjate que yo tengo el sueño de llegar a ser ingeniero, de llegar a tener mi propia empresa. Si usted no está dispuesto a morir por ese sueño, ese no es su sueño. Si usted no está dispuesto a derramar lágrimas, sudor, sangre por ese sueño, si no está dispuesto a golpearse con la vida por lo que cree,
en realidad no lo cree. Y quiero decirles, antes de terminar, lo que la palabra dice cuando Jesús les dice a sus discípulos la misión que les deja. Jesús, después de morir y de resucitar, se les apareció a sus discípulos resucitados y les dijo estas palabras: me ha sido dada toda autoridad en el cielo como en la tierra. Vivan constantemente mis enseñanzas, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todos mis mandamientos y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y la palabra dice también en Juan, en el capítulo 14, versículo 18, les dice Jesús a sus discípulos también: yo no los voy a dejar huérfanos, vengo pronto hacia ustedes. Y aunque en la experiencia de la cruz nosotros coronamos, y hoy lo cantábamos, por sus pecados y por mis pecados, coronamos a Jesús con una corona de espinas. Lo hicimos una burla de rey. Cuando Él resucitó, el Padre lo vio a los ojos, puso una corona en su cabeza. Cuando Él venció a la muerte, el Padre lo declaró a Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros, por el Espíritu Santo, somos testigos del Rey que volverá por nosotros. Quiero dejarles esta frase que escribí después de escribir un montón de cosas. Cuando morimos con Cristo, vivimos para proclamar su reino. Donde quiera que vayamos, llevamos con nosotros al Rey que volverá. Somos testigos en todo lugar, a todas las lenguas, a todas las etnias, a todos los pueblos, a todas las naciones.